¿Cómo la legislación impacta en tus KPIs? ¿Cómo podemos mejorar los KPIs? ¿Es la legislación un freno? Por el contrario, ¿nos puede ayudar a mejorarlos? ¿Se ve mejor a las empresas que gestionan debidamente el compliance? Bienvenidos a Tinku, Legislación y Marketing pueden entenderse. Tenemos con nosotros a Iñaki Gorostiza, co-founder y Head of Digital Analytics de Lines, una importante consultora de negocio digital. Muchas gracias por venir, Iñaki, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Me gustaría empezar preguntándote, porque hay quienes piensan que para muchas empresas, obviamente sin vuestro conocimiento, que es difícil identificar cuáles son sus KPIs para su negocio. ¿Cuál crees tú que es la razón, por qué están las empresas perdidas en este campo? Vamos a empezar definiendo qué es un KPI. Al final un KPI es un indicador de negocio. De alguna manera es como el rumbo que dirige la empresa. Entonces es muy importante, ¿no? Al final, cuando tengo unos indicadores, puedo perseguirlos para mejorar mi negocio. Si no tengo claro cuáles son esos indicadores, difícilmente puedo hacerlo, ¿no? La realidad es que identificar estos KPIs requiere un conocimiento profundo del negocio, y si a este conocimiento profundo, que no siempre porque tener un conocimiento profundo del negocio realmente requiere pegarse con la empresa, con el negocio, con los stakeholders, con las acciones, estrategias que se hacen en redes sociales, en motores de búsqueda y demás, ¿no? Y si a esto le metemos la capa ya de la legislación y la privacidad, pues el tema empieza a complicarse un poco, ¿no? Precisamente, ¿no? Hay esa percepción de que la legislación complica, no apoya. ¿Cómo crees tú que si realmente esto afecta, si solo perjudica, si puede beneficiar de alguna manera? ¿Y cómo afecta la falta de conocimiento legislativo en todo este proceso? Bueno, hay gente que ve la legislación en el negocio digital como un freno. Yo no lo veo como un freno, porque un freno es algo que puedes quitarlo, pero es que no lo puedes quitar. O sea, la legislación y al respecto de la privacidad en el negocio es intrínseco al negocio, tenemos que vivir con ello. Y lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, entenderlo, qué es lo que nos están pidiendo, y poner los mecanismos que, por un lado, nos van a permitir cumplir las legislaciones normativas, que son diferentes, además también podemos hablar de esto, ¿no? En este caso en Europa, pero al mismo tiempo que este cumplimiento no deteriore nuestras acciones de marketing digital y nuestro negocio, ¿no? Es decir, o al menos intentar paliar y minimizar las posibles acciones negativas que puede tener la legislación en cuanto al rendimiento de un negocio digital. Claro, ahí los equipos, ¿no? Será importantísimo que los equipos os coordinéis, el compliance, la parte más creativa. Totalmente. Yo siempre intento ver a los equipos legales como un aliado, no como un enemigo, que eso es el primer paso, ¿no? Es decir, intentar entender un poco la parte legal. Yo no soy abogado, admiro mucho la parte legal y también me interesa porque al final es parte de mi negocio. Yo siempre que trato con un cliente intento, cuando surgen dudas, hablar desde el conocimiento del negocio y desde el respeto a la privacidad y a la legislación que no conozco. Es decir, al final la conozco por mi experiencia, ¿no? Pero no la conozco de aspectos como los principios fundamentales de la RGPD, de dónde emana esta ley, cómo ciertas interpretaciones que se pueden llegar a hacer, yo sinceramente las desconozco. Necesito el soporte de alguien, de un equipo legal. El equipo legal muchas veces va a recurrir a mí para consultar cuestiones más técnicas, cuestiones relacionadas a lo mejor con las cookies, o con estrategias de implementación técnica, o con aspectos tan sencillos como puede ser la gestión del consentimiento, ¿no? El famoso banner de cookies, si se puede poner, si no se puede poner, qué implicaciones tiene, ¿no? Yo creo que al final equipos legales, equipos de marketing digital, negocio digital, tenemos que ser un equipo y trabajar como tal. Como profesional del derecho te lo agradezco, porque no es la postura de todos los técnicos. Te recuerdo, si quieres seguir conociendo este tipo de contenido, eres nuevo y todavía no nos conoces, recuerda seguirnos en LinkedIn. Bueno, tu visión, la verdad es que es muy a favor de legislación, cosa que no es siempre así, ¿no? En tu trabajo, o ¿cómo desarrolláis, qué medidas legales implementáis, entre otras cosas, para también ayudar a las empresas a mejorar sus KPIs dentro de vuestro trabajo? Hay diferentes estrategias dentro del ámbito del marketing y del negocio digital orientadas a lo que os comentaba al principio, ¿no? A minimizar el impacto negativo que puede tener el cumplimiento de la legislación. Una de ellas, por ejemplo, la más habitual, es
los famosos gestores del consentimiento, ¿no? Estos, estaréis ya hartos de ver estos banners de cookies que nos piden el consentimiento o directamente ¿no? negamos el consentimiento. Las empresas al final tienen que entender que poner este banner de cookies supone respetar ese consentimiento, no solamente ponerlo. No será ni la primera ni la última vez que nos encontramos banners de cookies que simplemente son un pequeño monigote que está ahí, que hace las veces de que parece que estamos de la legislación. No voy a poner ejemplos de webs, pero hay negocios muy importantes que tienen banners de cookies ficticios, solamente da el simulacro, ¿no? Entonces, lo primero que intentamos integrar siempre es un banner del consentimiento, respetuoso con el consentimiento del usuario. Y por otro lado, que eso también es importante, minimizar la pérdida de datos que se puede derivar del no aceptación de esos banners de cookies, ¿no? Que también se puede hacer. Hay tecnologías como Google Consent Mode que permiten precisamente eso, ¿no? Incluso aquellos usuarios que no han dado su consentimiento, voy a poder medirles. Y aquí es cuando ya a nuestros clientes muchas veces les estalla la cabeza y surgen todos estos debates éticos de tú me estás diciendo que un usuario que no me ha dado el consentimiento puedes llegar a medirle. Sí, puedes llegar a medirle, porque la legislación en este caso nos está diciendo que lo que no podemos es insertar cookies en el dispositivo del usuario o elementos de seguimiento. Lo que hacemos es mandar la información que mandaríamos de manera normal, pero no guardamos cookies. Las cookies, como tú ya sabes perfectamente, pero la audiencia a lo mejor no sabe, se utilizan para identificar a estos usuarios de manera anónima, pero se utilizan para ello, ¿no? Entonces lo que hacemos con estas tecnologías como Consent Mode es, a través de modelización de datos, la gente lo conoce como Machine Learning, pues podemos intentar llegar a identificar este segmento de usuarios y volverlo a agregar a los informes. De esta manera minimizamos esa pérdida de información. Esa es una tecnología que utilizamos muchísimo, toda la parte de gestores del consentimiento y Consent Mode. Y luego hay otras estrategias ya más técnicas, como puedo citar alguna, ¿no? Como por ejemplo toda la gestión de etiquetas en el servidor. De ahí se derivan múltiples estrategias, toda la parte del servidor que intenta minimizar ya en este caso los adblockers, que también son los enemigos públicos número uno. Y luego también incluso existen incentivos al usuario, ¿no? Existen webs que hoy en día, ya lo habéis visto, ¿no? Si no quieres aceptar las cookies, paga por mi contenido, ¿no? Que también son medidas que de alguna manera incentivan que el usuario, oye, dame mis datos porque al final yo te estoy ofreciendo algo de manera gratuita y si no quieres darme tus datos, pues paga por mi contenido, ¿no? Como ves, hay muchas estrategias muy variadas y al final esto es un mix, ¿no? Dependiendo del sector, dependiendo del apetito al riesgo también de la empresa, que eso también es muy importante, podemos establecer medidas más o menos agresivas, ¿no? Sí, sin duda. Ya me lo has, además ya has dado con la siguiente pregunta que te quería hacer un poco también, ¿no? En todo este proceso. Al hablarme de las técnicas ya me expones cómo podéis llegar a mejorar los KPIs, ¿no? Pero en ese proceso, ¿hasta qué punto impacta la legislación en poder mejorar los KPIs? Impacta desde todas las fases del proceso, desde la parte de adquisición de usuarios, a la parte de consideración, la parte de conversión, fidelización y conversión, ¿no? Al final la legislación hoy en día, y además es una legislación dinámica y viva, porque va cambiando y va, ¿no? Ahora vemos cómo va incluyendo otros segmentos, otros aspectos, como puede ser toda la parte de la inteligencia artificial, que antes no lo hacía. Al final es una legislación que va evolucionando a medida que evoluciona también el negocio digital. Surgen nuevas problemáticas, nuevos dilemas éticos, nuevas situaciones, tecnologías, ¿no? Se ha hablado mucho de las cookies, pero no hay una legislación, por ejemplo, actualmente relativa al modelado de datos anónimos, ¿no? Que permitan identificar usuarios, ¿no? El impacto es profundo, pero es parte de la realidad del negocio. Yo lo veo como algo con lo que tenemos que convivir. Actualmente en España tenemos que estar dispuestos muchas veces a perder el 50% de los datos de nuestro negocio. Es la realidad. Y en el caso de aplicaciones móviles, por ejemplo, en sistemas operativos iOS, estoy hablando de aplicaciones de Apple, del iPhone, la pérdida puede ser cercana al 80% de los datos muchas veces, porque
se une a la legislación otro aspecto importante, y es que los fabricantes ven a la privacidad como una herramienta de marketing. Es decir, todos los fabricantes quieren venderse como el más seguro, el más privado, ¿no? Entonces, los navegadores por defecto ya empiezan a capar las cookies, es decir, empiezan a hacer ciertas maniobras y ciertas acciones que la legislación no lo pide per se, pero ellos, como de alguna manera, como adalides de la privacidad, lo hacen, ¿no? Al final, ¿quién lo sufre? ¿El usuario? No, el usuario no lo sufre, lo sufrimos los negocios, ¿no? El negocio digital, que son los que tienen esa pérdida de datos, y al final los datos es la gasolina del negocio digital. Sí, a ver, ciertamente los datos son la gasolina que necesitáis, también de ahí que haya que buscar un equilibrio, porque al final, como dices, tenemos que convivir con lo que tenemos, pero es verdad que yo creo que es importante, teniendo en cuenta esa necesidad de equilibrio, saber que por lo menos hay algunas medidas o estrategias. A mí me gustaría que nos contases un poco esas estrategias que tú recomendarías a una empresa para hacer una buena campaña de marketing sin olvidar todo esto que estamos contando. Bueno, lo primero que yo recomendaría a una empresa que quiera hacer rendir bien en sus acciones de marketing. Además, fíjate que en breve tenemos el Black Friday, entonces tenemos todo, ¿no? Todas las empresas hoy en día on fire. Son sencillas, tampoco voy a redescubrir, ¿no? Primero, gestiona el consentimiento de tus usuarios, eso es lo primero, es decir, pon un banner de cookies, un CMP, que viene a ser, existen muchos, intégralo y intégralo bien, eso es importante, no hagas la pantomima de ponerlo o de pensar que por ponerlo ya estás gestionando ese consentimiento. Eso es lo primero. Y además tienes que ser capaz de gestionar ese consentimiento no una vez, sino que el usuario puede revocar en cualquier momento el consentimiento. Tienes que poderlo dar acceso al usuario a su gestión en el momento que quiera. Por otro lado, tienes que informar de todas las cookies y elementos de seguimiento que estés utilizando. Esto es el aviso de cookies famoso. Y este aviso de cookies no es un documento estático, eso también es muy importante, tiene que ser un documento dinámico. Entonces, estas mismas herramientas ya permiten escanear directamente tu página web y buscar dinámicamente y actualizar esta política de cookies. Esto es lo fundamental, ¿no? Partiendo de eso, ya estaríamos preparados para al menos cumplir lo que es la legislación pertinente, RGPD y sus derivadas como el SSI y demás. Bien, estamos cumpliendo la legislación, pero vamos a tener una pérdida grande de datos. Siguiente punto que yo recomendaría a todas las empresas. Intégrate con soluciones como Google Consent Mode, que antes lo he mencionado. Vas a necesitar un técnico, una empresa que os lo haga, y al final yo no diría que es un vacío de legislación, pero sí es cierto que no hay ninguna legislación que nos impida actualmente intentar modelizar los datos de los usuarios de manera anónima para intentar tenerlos en nuestros informes. Eso es importante. Y otro aspecto también que recomendaría que es muy importante es no tener el backup de nuestros datos exclusivamente en herramientas de medición, como puede ser Google Analytics. El dato es un bien muy valioso y creo que las empresas deberían siempre tener un crudo de sus datos propietario en su data warehouse, sus propias bases de datos. Eso es importante. Los datos son del negocio, no son de Google, no son de ningún otro fabricante. Entonces, integrar las interacciones, las transacciones, cualquier dato de campaña en un data warehouse, existen muchos, Azure, BigQuery, y tener esa data, no lo voy a llamar first party data, simplemente el data, ¿no? del usuario online en nuestro data warehouse va a ser fundamental para poder utilizarlo, para poder enriquecer nuestras audiencias, para poder modelizar, para poder hacer lo que en el futuro o en el presente o donde sea necesario, ¿no? Y luego, por último, yo también abogaría porque pensemos en un paradigma de implementación que se llama server-side. No voy a entrar en temas técnicos porque creo que vuestra audiencia tampoco es una audiencia técnica, pero actualmente, en vez de enviar los datos desde el navegador a las diferentes herramientas de marketing y analítica digital, tendemos a mandarlo desde un servidor, desde el lado servidor, ¿no? De esta manera estamos intentando solventar todas las limitaciones que un navegador actualmente nos puede ofrecer,
como pueden ser adblockers, como pueden ser firewalls, como pueden ser cualquier otro dispositivo que esté integrado por defecto en los navegadores, que como he dicho antes, intentan de alguna manera venderse como los más privados del mundo, y minimizar también esa pérdida de datos, ¿no? Yo creo que con estas claves ya estamos well equipped para poder lanzar nuestras campañas, minimizar la pérdida de datos y maximizar nuestros KPIs, que de esto se trata. Nos has dado muchas, ¿eh? Sí. muchas. ¿Cómo ayudáis? Porque, claro, nos has dado todas estas estrategias, entiendo que lo hacéis en Lines, pero cuéntanos un poco más cómo ayudáis vosotros a las empresas en toda esta labor. Nosotros al final somos una consultora 360. Nos gusta que los negocios nos vean como un partner digital, es decir, un partner que no le va a ayudar a hacer algo específico, sino lo que le va a ayudar a mejorar su negocio en el ámbito digital. Nosotros somos una empresa muy centrada en el dato y en la toma de decisiones en base a datos. Entonces, intentamos de alguna manera, primero, plantear una estrategia omnicanal, una estrategia de captación, de fidelización, de conversión, cuál sea la necesidad del cliente en diferentes canales, como pues en motores de búsqueda, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Intentamos medirlo todo y luego intentamos también evangelizar al respecto de la privacidad. Y en esto nosotros no somos una empresa legal y para eso contamos con partners, con personas de confianza, con agencias, nicho, boutiques y demás, en las cuales confiamos y en las cuales derivamos toda esa parte de privacidad. No nos gusta ir a lo que no sabemos. Yo en mi negocio no hay ningún abogado. Respeto mucho la labor del abogado, ya lo sabes, que es algo que tal vez yo soy un abogado frustrado. Quién sabe quién sabe si cuando me jubile acabe estudiando Derecho, pero como sé lo que desconozco, no quiero jugar a eso, ¿no? Y entonces la capa de privacidad para nosotros es fundamental, pero siempre con la supervisión y con el soporte de un partner legal. Pues muchas gracias por todo lo que nos has aportado, por respetar también la profesión de la abogacía. No, pero fuera de bromas, muchísimas gracias. Nos has dado muchísimas claves, yo creo que son fundamentales para nuestra audiencia, para las empresas, que conozcan un poco esos tips que necesitan. Gracias por venir. Pues gracias por invitarme. Por nuestra parte vamos a conocer algún proyecto más de las cosas que hacemos en Tinku.